Hola familia, qué gusto saludarles. El mensaje que voy a hablar ahora tiene que ver con subamos al monte, la otra dimensión en la oración. ¿Por qué ver esta enseñanza? Porque como discípulos de Jesús necesitamos aprender que para estos últimos que estamos viviendo, estos últimos tiempos que estamos viviendo, necesitamos crecer en la oración. Y muchas veces nosotros hemos sido discípulos del valle, donde estamos en medio de los problemas y las circunstancias difíciles, y Dios nos está diciendo, suban al monte conmigo, donde quiere que nosotros tengamos un encuentro personal con Él, en intimidad, en comunión con Jesús. No te pierdas esta enseñanza porque Dios va a hablar tremendamente a tu vida. Bendiciones a todos. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios me va a hablar esta mañana. Dios tiene para ti una palabra en esta mañana. Creo que todos queremos que Dios nos hable. Algunos de nosotros estamos esperando palabra de parte de Dios, estamos esperando estrategias, a veces esperamos más estrategias nuevas de Dios. ¿Qué traerá el Señor para mi vida? ¿Qué método, qué cosa me traerá el Señor para este nuevo año, para esta nueva temporada, para este nuevo mes, para este nuevo día, para esta nueva generación? Y hay algo que la iglesia del Señor nunca debe olvidar. Dios siempre quiere hablarnos. ¿Cuántos saben que Él quiere hablarnos? Y que Él está dispuesto a hablarnos. Y que Él, más que nadie, sabe dónde es el lugar preciso donde Él quiere hablarnos. Y Dios tiene un lugar donde Él invita a los suyos a hablarle. Hoy quiero compartir una palabra que he titulado, la palabra de hoy la he titulado, subamos al monte, la oración que nos lleva a otra dimensión. Desafortunadamente a veces nosotros los cristianos como que se nos olvida que hay un lugar donde el Señor quiere invitarnos a subir para que estemos con Él. Y es un lugar de privilegio. Es un lugar espiritual. Físicamente, en la Biblia es un monte, pero hoy por hoy representa un lugar espiritual donde Él quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. Muchos de nosotros tal vez hemos vivido más en el valle. Y el valle puede representar ese lugar donde tenemos o vivimos circunstancias adversas y difíciles, problemas. Puede representar un valle. Pero el Señor nos está diciendo hoy, ven, sube conmigo al monte, porque en el monte te quiero hablar. No sé cuántos se identifican con esto que estoy diciendo. Y como que a veces, humanamente hablando, no estamos tan dispuestos para subir al monte. Como que no nos puedes ir pasando las imágenes. Como que, esa fue la que acabé de decir. Como que tenemos dos mentalidades. Como que tenemos la mentalidad donde nos vemos, o como decía ahora, nos vemos en el valle, donde estamos ahí enfrentando gigantes y enfrentando problemas. Pero no somos diligentes en hacer algo porque no siempre los gigantes y los problemas deben estar allí.
Y como que se nos vuelve costumbre creer que los gigantes y los problemas o las circunstancias adversas siempre deben estar allí. Pero resulta que algo no hemos avanzado nosotros a donde el Señor nos puede estar hablando y nos puede estar diciendo: yo te estoy invitando a un lugar mejor. Quiero que subas conmigo a ese lugar mejor. Y ese lugar mejor es en el monte, porque allí vamos a tener un encuentro personal con Jesús, donde vamos a ver la manifestación de su gloria, cuando nosotros aceptemos estar allí en ese lugar. Así que todos queremos bendiciones. ¿Quién no quiere ser bendecido por Dios? Todos queremos bendiciones y todos tenemos problemas, pero muy pocos realmente queremos una mayor intimidad, porque desafortunadamente la dinámica de comunicación que tenemos muchos de nosotros, y tal vez hoy nos estamos enterando de esto porque no nos hemos podido dar cuenta de que esto ocurre, tenemos una dinámica de comunicación con Dios que es una cultura de peticiones aceleradas. Y vamos a la presencia de Dios allí en el valle y le decimos a Dios: estas son mis peticiones, respóndeme. Y a veces le decimos: y rápido, porque creo que no aguanto más. Entonces, tenemos esa cultura, una cultura de peticiones aceleradas. Pero lo que el Señor quiere enseñarnos en el monte es una cultura de comunión con Dios, de intimidad con Dios, de escuchar a Dios. ¿Qué nos quiere decir? Porque es que nuestra comunión con Dios no se limita solamente a que Él esté obligado a respondernos las peticiones que tenemos. Señor, apaga el incendio de hoy, apaga el incendio de este mes. Y el Señor quiere enseñarnos que Él también está interesado en comunicarse con nosotros y decirnos cosas que para Él son importantes comunicarlas a nosotros. Amén. Así que o somos discípulos del valle, donde solo vemos gigantes y problemas, o somos discípulos del monte, donde está la presencia de Dios y donde vamos a verlo a Él manifestado, comunicándose con nosotros lo que Él quiere comunicarnos. Ahora entonces, ¿soy discípulo que tiene una cultura de peticiones aceleradas? Señor, respóndeme ya, no aguanto esto. ¿O soy de los discípulos que tiene una cultura de comunión o de intimidad con Dios, donde vamos a la presencia de Dios y le decimos: pon la agenda tú? ¿Qué me vas a decir hoy? Y esa es una cultura mayor. Es una cultura a donde el Señor nos quiere llevar, a su iglesia, porque no podemos ser una iglesia que se queda en el valle. Necesitamos ser una iglesia que avanza hacia el monte, que quiere ir al monte. Así que hoy esta enseñanza, que la he titulado, como les dije, Subamos al monte, la oración que nos lleva a otra dimensión, está fundamentada en Lucas capítulo 9, del 28 al 36. Es el pasaje de Jesús de la transfiguración. Y lo voy a leer. Dice así: y aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestidura blanca y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria y hablaban de su partida, la cual él había de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y despertando
vieron su gloria y a los dos varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, bien es que nos quedemos aquí y hagamos 3 tabernáculos, uno para ti y uno para Moisés y uno para Elías, no sabiendo lo que decía. Y diciendo él esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hay mucha tela para cortar. No la voy a hablar toda porque me demoraría muchísimo. Y cuando uno le gusta estudiar la palabra como maestro, peor todavía. Así que, pero lo primero o mejor, bueno, peor por el tiempo que nos extendemos, ¿no? Lo primero que quiero hablar, mis amados, Jesús siempre invita a sus íntimos a subir. Miren lo que hace aquí. Y aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Jesús no llamó a toda la multitud. Escogió 3. No porque amara menos a los demás, sino porque la intimidad siempre requiere de una decisión. ¿Sabe que el Señor nos llama a todos? Él nos está llamando a todos, pero yo decido ir a esos tiempos de oración con Él, a esos tiempos de oración colectivos. Eran 3, era un tiempo de oración colectivo. Así que en este pasaje hoy ocurre esto, exactamente igual. Si en esa época pasó, hoy nos pasa también a nosotros. El Señor nos puede estar invitando a orar las veces que convocamos en la oración en la iglesia y decimos: no te preocupes, es para los intercesores. Eso no es contigo, eso no es conmigo, es para los intercesores. Donde el Señor nos está llamando a todos. Es un asunto, el asunto de la oración y de ir con Jesús, es un asunto de decisión. Y esa decisión tiene que ver con una disposición. Y la disposición habla del corazón. Y también de disponibilidad. Porque la disponibilidad habla de tiempo. Entonces, ¿estoy dispuesto en mi corazón? ¿Estoy dispuesto? Y el Señor se da cuenta de nosotros. Él sabe cuántos de nosotros realmente tenemos esa disposición para hacerlo. Y decimos: mira, voy a sacar el tiempo. Voy a aplazar esto. Esto no es para mí más importante que el Señor. Porque Dios quiere mostrarnos algo. ¿Qué tal? Miren, les voy a contar. Pedro, Jacobo y Juan eran los 3 discípulos amados del Señor. Primero estaba Juan. Y después Pedro, Jacobo y Juan. Y antes de este pasaje ocurre algo. Porque tienen una conversación con Jesús. Y es allí donde a Pedro se le revela que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después Jesús les dice, Él abre su corazón delante de ellos y les dice: y yo voy a padecer. Yo voy a padecer. Me van a matar. Voy a sufrir mucho. Si a ti un gran amigo tuyo te dice eso, ¿tú qué harías en los días siguientes que vienen con ese gran amigo tuyo que te dice eso? No me voy de su presencia. Lo invito a estar conmigo todos los días. Te invito a mi casa, ven, quiero acompañarte en este dolor que te va a venir en los días que siguen.
Sin embargo, mis amados, no ocurrió así. En esa convocatoria, solo 3, Juan, Jacobo y Pedro, subieron. Jesús les dijo, vengan ustedes solos. No. Pero Jesús sí vio la decisión que había en el corazón de estos hombres. Había disposición de corazón y había disponibilidad de tiempo. Y allí fueron a estar en intimidad con Jesús. Y creo que el Señor está llamando a su iglesia hoy a que seamos Pedro, Jacobo y Juan. Porque al final de los tiempos nos vamos a dar cuenta quiénes fueron Pedro, Jacobo y Juan. Las revelaciones que recibieron estos 3 hombres fueron tremendas revelaciones. Todo porque ellos decidieron en su corazón disponer sus corazones para el Señor y tener tiempo disponible para estar con Jesús. Y creo que el Señor, cuando nosotros somos convocados a orar, el Señor siempre va a estar mirando los corazones. Y nosotros con nuestra actitud le podemos estar diciendo al Señor, o tú eres mi prioridad más importante, o yo te tengo a ti en un segundo, en un tercer o cuarto lugar. Y esto lo hacemos inconscientemente. Así que hoy nos preguntamos, ¿qué tan íntimos de Jesús somos nosotros? ¿Soy consciente que Jesús me está invitando al monte para que yo sea íntimo de Él? Cuando se convoca en la iglesia oración, ¿por qué no dispongo mi corazón? Porque siempre para mí es prioridad mis cosas. Porque soy un discípulo del valle, mas no del monte. Y yo espero que esta enseñanza nos anime, que nosotros debemos ser sacudidos para cambiar de manera de pensar. Que nuestra manera de pensar hoy tenga que ver con esto precisamente. Que nuestra manera de pensar sea nuestra filosofía hoy. Primero, el Señor. Y yo debo sacar tiempo para el Señor. Y saben, cuando tú sacas tiempo para el Señor sabe lo que hace. Te ayuda con el tiempo. Te redime el tiempo. Aun si tú tuvieras que pedir permiso en tu trabajo con tu jefe, ¿sabe qué hace el Señor? Milagros. Y te dan permiso con tu jefe. Cuando tú dispones tu corazón para Él. Así que el Señor está llamando primeramente a sus íntimos. Pero hoy nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿eres íntimo mío? Porque te voy a empezar a invitar a estar en mi monte. Porque te voy a empezar a compartir revelaciones que te las voy a dar a ti. Como hice con Jacobo, Pedro y Juan. Y solamente voy a hablar de Juan ahora para decir, Juan recibió de las cosas más grandes que puede recibir un creyente. La revelación más grande, ¿sabe cuál fue? Maranata. Cristo viene por segunda vez. Qué tremenda revelación. Y yo no sé si Dios tenga para ti una revelación importante que darte para este tiempo. Pero lo único que sé decirte, que Pedro, Jacobo y Juan no son los últimos que Dios quiere revelarles. Dios también está buscando hoy Pedro, Jacobo y Juanes, que Dios les quiere revelar cosas profundas cuando subimos al monte con Él. 2. En el monte, miren lo que ocurre. En el monte la oración nos transforma.
Dice el versículo 29, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestidura blanca y resplandeciente. Tremendo. Interesante esto. Miren, Jesús empezó a orar y tan pronto empezó a orar, sus vestiduras y su apariencia empezaron a resplandecer. ¿Qué nos está hablando el Señor? Que el Señor está interesado más en nosotros, que cuando nosotros oremos, primero nosotros seamos transformados. Pero ¿sabe qué es lo que nos ocurre a nosotros cuando vamos a la presencia del Señor? Nosotros queremos que Dios nos responda a las peticiones. Esa es nuestra necesidad. Y seguimos siendo allí, seguimos siendo discípulos del valle, mas no del monte. Porque el Señor, Jesús mismo, cuando empezó a orar, fue transformado en apariencia y aún sus vestiduras fueron resplandecientes. Y los 3 discípulos están viéndolo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, la oración, lo que el Señor quiere y demanda de cada uno de nosotros es que mientras oramos somos transformados. ¿Por qué somos transformados? Porque mientras oramos, el Señor por su Espíritu Santo va a empezar a revelarnos cosas a nosotros donde nosotros debemos cambiar. Y saben que nosotros, cuando estemos allí en ese monte, debemos ser de esos que nos llevamos o una libreta de notas o nos llevamos el celular listo para grabar lo que Dios nos va a hablar. Porque Dios nos va a hablar. Y tú dirás, pero Dios habla. Dios habla. Dios habla por su Espíritu Santo. Y esto no es misticismo. Él nos habla por su Espíritu Santo. Nos habla por su palabra. Pero también está su Espíritu Santo. Él nos ha dejado su Espíritu Santo para hablarnos. Así que ese Espíritu Santo está presto a hablarnos a cada uno de nosotros. Y quiero contarles un testimonio de la primera vez que yo oí al Señor. Yo he contado que yo conocí al Señor a través de una situación económica difícil, de una quiebra. Ya este año hace 40 años. Estaba muy niño, eso sí, les aseguro. Era muy niño, pero tuve una quiebra siendo un niño. Había hecho un trabajo con una empresa que tenía su sede en Cúcuta. El trabajo en esa época estábamos haciendo un trabajo de ingeniería en lo que era la tubería Caño Limón Coveñas. Llegaba a Coveñas y construí las bases de varias torres en esa línea que tiene que ver con las sabanas, pasando por Sincelejo, Cince, Magangué. ¿Podrá salir algo bueno de Magangué? Y yo pasé mi cuenta y se demoraron en pagarme. Y ojo lloroso y le echan sal. Con esa problemática que yo tenía de quiebra, Dios mío, me fui con mi socio a Cúcuta a cobrar. Y llegamos un lunes en la mañana, yo dije, en la tarde nos están pagando, el martes nos regresamos. Y resulta que las cosas no fueron así. Llegamos el lunes en la tarde, cobramos y nos dijeron, venga mañana. Y así todos los días, venga mañana. Cuando pasan los días, viernes, y al día siguiente no iban a trabajar. Ya yo estaba en un desespero impresionante. Impresionante. Cerquita del hotel donde estaba había una iglesia cristiana. Yo todavía no iba a la iglesia, pero yo dije, ellos tienen la verdad. Pasé por ahí como a las 5 de la tarde y había alguien afuera y dije, ¿cuándo hacen los servicios aquí?
Me dijeron, esta noche a las 7 hay servicio. Yo vengo. Y vine y fui a las 7 de la noche. Era un servicio de adoración muy lindo. Y no sé si el pastor o un líder oró por mí, me ministró. Yo dije, ¿y este hombre quién le dijo lo que yo estoy viviendo? ¡Qué tremendo! Fue tan diciente, tan certero, que eso me dio un aliento, un ánimo para seguir. Se metió sábado, se metió domingo, llega lunes en la madrugada y el corazón se me quería salir del susto. Yo decía, Dios mío, una semana, nosotros pagando hotel, ojo lloroso y le echan sal. Señor, ayúdame. Y me metí junto con mi socio, alquilamos una habitación, cada quien en su cama. Él todavía no caminaba con el Señor y bueno, nunca caminó con el Señor. Entonces yo me metí desde temprano en la madrugada, como a las 4 de la mañana, al baño a orar. A orar, y le dije al Señor, Señor, ya tenemos una semana de estar aquí. Ayúdame, ayúdame, necesito que me hables. Tengo una necesidad, todavía cristiano del Valle. ¿Entienden lo del Valle, no? Queriendo que supla mi necesidad. Pero Dios tan lindo, Dios quiere responderte tus peticiones. No es que Él no quiera, no es que Él no esté interesado en bendecirte en el valle. Lo que Dios quiere es que nosotros no nos quedemos en el valle, porque hay más, hay más. Y oigo por primera vez en mi vida, en mi pensamiento, fue un pensamiento involuntario que llegó y me dijo, pídele que te paguen con un cheque pofechado. Yo les estoy hablando 40 años atrás. No existía internet, no existía nada de lo que existe hoy. Los cheques sí, gracias a Dios. Y entonces yo cuando se despertó mi socio le dije, oye, yo le dije Dios me habló ni nada de eso, porque me va a decir que estoy loco. Pero yo le dije, ¿por qué no le pedimos que nos pague con un cheque pofechado y nos vamos? Y nos vamos, porque estar gastando esto aquí. Cuando llegamos a las 8 allá, el gerente de la empresa me dijo, ¿por qué no me dijiste eso el primer día? Yo dije, fue Dios quien me habló. Y en 8 días yo tenía mi cheque ya abonado en mi cuenta, en mis manos. ¿Quién me habló? El Señor. ¿Por qué cuento esto? Porque nosotros, Dios quiere que vivamos experiencias para subirnos a un nivel mayor. Él no quiere que seamos discípulos del valle. Él quiere que seamos discípulos del monte. ¿Tú crees que Él nos quiere en el monte? Porque allí en el monte nos va a transformar. Quiero decirles lo que pasó en esa semana allí. Yo me metía con Dios en la habitación. Me metía ahí en el cuarto. Mi amigo, mi socio, se quedaba viendo televisión venezolana en esa época y yo me metía en el cuarto a orar y a leer la palabra. Cuando veníamos para Sincelejo de regreso, yo veía que el sol en el avión, yo veía el sol alumbrando diferente. Todo era diferente. Cuando llego a mi casa y yo veo a mis padres, yo no pude aguantar de dejar de llorar. Y ellos me decían, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo les conté todo. Y me dijo, y me alentaban por lo que estaba viviendo, me alentaban. Pero yo ahora entiendo que haber subido al monte me transformó. Porque de ahí en adelante empecé a ser un hombre de oración. Un hombre que sabía que las batallas se ganan en el monte.
no en el valle. Que Dios también está interesado en responderme, pero que algo importante para Dios es que tiene que decirme cosas que Él quiere para mí o quería para mí en ese momento. Porque estaba interesado en que yo caminara con Él en los planes que Él tenía para mí. Y empezó a revelarme y a revelarme cosas de ahí en adelante muy profundas. 3. En el monte, la oración nos permite ver el mundo sobrenatural. Allí fue, miren, hay dimensiones que solamente se conocen en la oración y son reveladas por el Espíritu Santo. Hay dimensiones. Solamente el Espíritu Santo puede darnos eso. El Señor dijo a través de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Señor está interesado en mostrarnos cosas a nosotros cuando subimos al monte. Yo no sé cuál es tu problema hoy, pero quiero decirte, no te quedes en el valle. Sube al monte y dile al Señor, Señor, a partir de hoy, yo quiero ser un Juan, yo quiero ser un Pedro, yo quiero ser un Jacobo, porque yo quiero que allí en el monte tú me hables. Y yo quiero ver las cosas sobrenaturales. ¿Qué fue lo sobrenatural que vieron estos 3 hombres? Lo sobrenatural. ¿Qué pasó allí? Primero, la transfiguración de Jesús, ese resplandor en su cara, en su ropa, fue lo primero que vieron. Pero entraron 2 personajes. Entraron Moisés y Elías. 2 personajes. Vino la nube. Esa nube habla de la gloria de Dios. Se manifestó allí. Entonces lo que ellos estaban viendo allí es lo sobrenatural de Dios. Sí, ya vamos para allá. Sí. Ahora, en su soberanía Dios lo hizo. Es en la soberanía de Dios, Dios lo hizo, ¿verdad? Dios lo permitió que eso fuera así. Así que todas estas cosas son manifiestas a los íntimos cuando subimos al monte con Jesús. Así que la mayor respuesta de Dios a nuestra oración no siempre es cambiar nuestras circunstancias. Muchas veces es abrir nuestros ojos para contemplar realidades espirituales que antes estaban ocultas para nosotros. Les quiero decir, pasaban varios meses, pasaron varios años y yo no empecé a ver el pago de mis deudas de la noche a la mañana. Pero yo empecé a sentir una paz en mi corazón, un contentamiento cuando iba a la iglesia, cuando empecé a ir a la iglesia y yo empecé a tener comunión con los hermanos y empecé a frecuentar la iglesia del Señor y empecé a crecer en el Señor. Yo dije, Dios, pero esto vale más que la plata que debo. A mí no me importa que me paguen o no me paguen. No me importa. Lo sobrenatural está ocurriendo en mi corazón. Y es la paz que está en mi corazón. Así que cuando subimos a la presencia del Señor, qué lindo tener este tipo de manifestaciones. Es hermoso, no podemos decir que no. Pero no podemos estar siempre esperando que vayan a ocurrir exactamente igual. Porque Dios está interesado en cambiarnos a nosotros primeramente. Así que en esa intimidad de Dios con uno hemos podido recibir de esas cosas que están escondidas y que Dios quiere darnos a nosotros. Y yo empecé a entender, yo dije, wow, Señor, estoy entendiendo que tú tienes un plan conmigo. Y tú tuviste que usar esa situación, esa quiebra para llamarme. Y el Señor me decía, sí,
Y muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios permite eso, porque nos quebranta. Él quebranta nuestro ser, quebranta tu alma, tu voluntad, esa voluntad férrea de uno. Es que yo quiero hacer mi voluntad, es esta. Y Dios te está diciendo, pero es que yo te quiero enseñar mi voluntad, no la tuya. Porque la tuya te va a llevar por un camino que no es el camino que yo te estoy mostrando. Así que allí el Señor, en esa dimensión de lo sobrenatural, se quiere manifestar con nosotros también. Pero va a empezar con nuestro corazón. Y vamos a empezar a experimentar ese gozo, esa paz cuando bajemos del monte. Y se va a ir el sosiego. Y se va a ir la preocupación. Miren, una de las cosas que se me fue a mí, ¿sabe cuál fue? La depresión. Fue la primera vez en mi vida, cuando vino la quiebra, que yo tuve depresión. Yo estuve un mes en mi cama mirando para el cielo raso. Yo no sabía qué sería de mi vida. No sabía qué sería de mi vida. Bueno, y ustedes conocen otras partes, cuando yo quise también suicidarme y todo lo que hizo el Señor. 4. En el monte, la oración nos hace escuchar al Padre. Aquí sí está Roche. ¡Ya! Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Amados, la oración no consiste solamente en hablar, consiste en aprender a escuchar. Saben que cuando nosotros estamos en el valle, solo le pedimos al Señor, Señor, necesito esto y esto, y tú haces la listica, ¿no? Las oraciones en la lista ahí de peticiones. Me demoré media hora o una hora con esa lista de peticiones. Ya, estoy listo. Bueno, pero ¿qué te dijo Dios? ¿Te va a responder? No sé. No sé. Pero Dios está interesado en hablarnos. Y miren lo que ocurre aquí. Porque aquí, desde esa nube, vino una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Quién está hablando allí? Ahí está hablando el Padre. Ahí está hablando el Padre. Y es tan hermosa las palabras que el Padre está diciendo, porque primero está diciendo, este es mi Hijo. Mi Hijo. Primero, identidad. Identidad. El Padre quiere darle identidad a Jesús. Oye, lo hizo con Jesús, ahora no lo va a hacer conmigo. El Padre afirmó a Jesús en su identidad. Eso también ocurrió en el momento del bautismo. Él lo afirmó allí en el momento del bautismo. Cada uno de nosotros necesita tener esa afirmación del Padre. Y les quiero decir algo, muchos de nosotros hemos pasado por situación difícil en nuestra paternidad. Cuando hablo de nuestra paternidad, hablo de papá y mamá en casa. Y por tener esa falencia en casa con papá y mamá, en este caminar nosotros podemos experimentar ese vacío de papá en nosotros que nos impide ver realmente al Padre Celestial. Miren, muchas cosas que nos pasan a nosotros. Muchos de nosotros, ¿sabe por qué no sacamos tiempos de oración para estar con el Padre, escucharlo solamente? Porque no estamos sanos con nuestro Padre terrenal o con nuestra Madre. Y eso se convierte en un bloqueo para nosotros tener una comunión con el Padre Celestial. Entonces yo no lo quiero escuchar. Ahora, esto es involuntario, ni uno mismo lo sabe,
pero es así. Y el Señor necesita darnos esa identidad de Padre a cada uno de nosotros. Necesita decirnos te amo, como le dijo el Padre a Jesús. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Nosotros necesitamos escuchar eso de nuestro Padre. Natural, físico, terrenal, pero lo necesitamos de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque esto da seguridad emocional. Muchos de nosotros, cuando hemos tenido problemas con nuestro Padre terrenal, eso nos da una inseguridad emocional. Y no nos damos cuenta. Pero a veces, cuando somos niños, los psicólogos del colegio se dan cuenta. Ellos sí dicen, no, hay un bloqueo del niño o de la niña con el padre. Sí se dan cuenta. Y nosotros necesitamos prestarle atención a este tipo de cosas que pasa con nuestros hijos en el colegio. Porque el Señor está interesado en hablarnos. Y el Padre, cuando nosotros subimos al monte, el Padre quiere hablarnos a nosotros. Y ya voy a hablar un poquito más de esta parte que mencioné en la primera parte. Y dijo, el Padre dijo de Jesús, a él oíd. Esto habla de afirmación. Qué lindo es que nuestro Padre nos avale a nosotros lo que nosotros vamos a hacer. Jesús estaba prácticamente ya iniciando su ministerio, ya había empezado su ministerio y él necesitaba seguir siendo afirmado por su Padre. Escúchenlo a él. Y ahí el Padre vino a decirle a estos tres, escúchenlo a él. Porque Jesús también era 100% hombre, ¿cuántos lo creen? Y él necesitaba esa afirmación. Y además en ese a él oír también ese escucharlo le daba autoridad moral, porque él decía, es que mi Padre es el que me está recomendando. Eso es autoridad moral. Cuando tú sientes que tu papá te respalda para un negocio, tú dices, me va a ir bien en el negocio. Si tu papá no te respalda en el negocio, tú dices, miércoles, mi papá no tiene ni idea que yo estoy haciendo este negocio. ¿Qué tal que me pase algo? ¿Qué tal que me pase? Así que mis amados, cuando hemos subido al monte y el Padre nos dice esto, ¿cómo no obedecerle? Mire, esa palabra oíd implica tácitamente obedecer. Implica tácitamente obedecer. No es solo oír, me entró por aquí y me salió por acá. No, es obediencia que nos está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque en esto nosotros cuando aprendemos obediencia, nosotros le demostramos a Dios que le amamos. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Pero ese guardar no es que los engaveta en la mesita de noche de la casa, de tu cama. No, es que lo pones en práctica. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra que Él nos dice, le estamos demostrando que le amamos. Así que Jesús nunca enseñó una oración acelerada. Jesús nos enseña permanencia. Cuando nosotros vayamos al monte, digámosle al Señor, cuando vayamos al monte, Señor, yo voy a sacar todo el tiempo que tú quieras para estar contigo. No te voy a poner límite, no solo 5 minutos, 10 minutos, Señor, porque el Señor te puede tomar tiempo, quiere que tú tomes tiempo para estar con Él, porque va a decirte cosas y mientras tanto vas a tomarte tiempo en adoración, vas a tomarte tiempo allí en quebrantamiento y de pronto va a surgir esa palabra cuando estás leyendo la palabra, pero también va a venir a tu Espíritu Santo esa revelación que Él quiere traer allí a cada uno de nosotros. Así que la iglesia desafortunadamente ha desarrollado una cultura de peticiones. Nos hemos acostumbrado solo a pedirle.
Y Dios lo hemos convertido en un apaga-incendio para nosotros. Pero Dios quiere desarrollar una cultura de comunión, de intimidad. Dios quiere que aprendamos a hablar con Él y a escucharle. Él quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y me encanta esto que dice Pablo, mis amados. Pablo dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Oye, ¿y cómo sé yo que soy ese hijo de Dios y que estoy siendo guiado por el Espíritu? ¿Cómo lo sé? Esa palabra hijo en el original griego es la palabra huíos. Esa enseñanza la dimos hace un tiempo aquí. Pero la palabra huíos es el hijo maduro. El hijo maduro es el que obedece. El hijo inmaduro no obedece, es desobediente. Entonces, ese que obedece es el que puede ser guiado por el Espíritu Santo. Y eso quiere el Señor de su iglesia. Quiero levantar una iglesia de hijos maduros, judíos. Así que el apóstol Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Pregunto, ¿son tus tiempos de oración de intimidad con Dios? ¿O te limitas solo a pedir? No lo vayas a responder. Esto es en tu intimidad con Dios. Pero quiero decirles algo. Ayer estábamos orando con facilitadores de Rever que tenemos este fin de semana. Tenemos retiro. Y Dios ponía en mi corazón compartir algo. Algunos lo saben. Esto del Padre nos afecta más de lo que pensamos. A cada uno de nosotros. Tal vez tú no te has dado cuenta. Pero tal vez mi testimonio te puede decir mucho. Yo soy el mayor de mis hermanos con mi mamá. Y a mí me seguía Jairito, mi hermano que murió a los 14 años, yo tenía 16 años. Mi papá, cuando éramos niños, mi papá logró tener una empresa junto con mis tíos de transportes. Ellos tenían camiones en Sincelejo y transportaban ganadería a todos los ganaderos de Sincelejo. Así que a mi papá le encantaba estar en los talleres y mi hermano Jairito pasaba metido en los talleres con él. Yo no mucho, porque yo era de letras, de estudiar, del colegio. Sí. Y parece mentira, mi hermano era desordenado. No estudiaba. Y le decía a mi papá, papi, yo quiero ir contigo al taller. Y con eso se lo compró y se lo echó al bolsillo. Y mi papá lo amaba tremendamente. Ahora, yo no digo que no me amó, pero les quiero decir, hace unos años atrás me vi orando por sanidad del corazón. Me vi en un rincón triste, porque vi que mi papá, siendo niño, en ese rincón yo era un niño, tenía preferencia por mi hermano antes que por mí. Yo no sabía que yo tenía este quiebre con mi papá. Y Dios me sanó. Y les quiero decir cómo. Mi papá ya estaba enfermo. Un día me dice, mi hijo, llévame a hacer un mandado. Yo fui a Sincelejo y lo llevé. Cuando íbamos en el carro, mi papá me dijo, mi hijo, quiero que sepas que yo te admiro mucho. Y dije, papi, ¿y eso? Yo te admiro porque tú eres un hombre de Dios y yo quiero ser como tú. Y dije, wow, mi papá diciéndome eso a mí. Donde cuando yo me presentaba con las notas del colegio y le decía, papi, saqué
8. Y me decía, ¿por qué no sacaste 10? ¿Por qué no sacaste 10? No había un incentivo para mí por el 8 que sacaba. Y vi que mi papá me exigía mucho. Y cuando veo esto, que ocurre esto con mi padre, y veo esa afirmación de mi padre para conmigo, Dios sanó mi corazón con el Padre. Y les quiero decir, eso hizo que mi relación con el Padre Celestial pudiera mejorar considerablemente. Porque de ahí en adelante yo me puse a analizar esto en este tiempo. Mi escuchar de Dios creció impresionante. Escuchar a Dios. Colócate en pie, iglesia. Quiero decirte, en el monte, el Señor quiere entrenarnos en escuchar al Padre. Y la iglesia del Señor necesita ir a esa dimensión. Porque ¿sabes cuáles fueron las palabras de Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El deseo de Jesús es que nosotros vayamos al Padre. Y la iglesia del Señor en este tiempo necesita una mayor revelación del Padre. Una mayor revelación del Padre. Esos 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan, mis amados, tuvieron el privilegio por tener esa comunión tan tremenda con el Señor. Un privilegio grandísimo de muchas cosas, cada uno de ellos. El estar en el monte y ver lo que vieron, esta transfiguración, de por sí, eso fue un privilegio tremendo. Estuvieron en el dolor de Getsemaní de Jesús. Lo vieron angustiado. Lo vieron triste por su muerte, porque él iba a morir. Sudando gotas de sangre. Cuando le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ellos llegaron a ver eso. Pero algo que me impacta y tiene que ver con esa revelación de Juan. Porque Juan se entera de todo el rollo de los últimos tiempos, de Apocalipsis. Y por último, y aunque esta parte que voy a decir no fue solo para los 3, y eso te incluye a ti y a mí. Cuando subimos al monte, el Señor nos da autoridad para vencer circunstancias. Pero también nos entrega mayores responsabilidades. Cuando tú subes al monte, el Señor te va a encomendar cosas. Porque todo lo que ocurrió con Juan en Patmos es que Juan subió al monte. Y allí el Señor le dijo todo el rollo de lo que pasaría con el Apocalipsis. Y hoy el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, para estos tiempos, Carly, para estos tiempos, cuando estamos esperando la venida del Señor, la iglesia del Señor necesita prepararse en seguir subiendo más al monte. Y hoy vamos a renunciar a ser cristianos del valle. No nos quedemos solo pidiendo, apaga mi incendio. No. Y no quiero decir que no pidas, pero quiero decir, deleítate en Él. Adórale, adórale. Deja que te hable. Y por último, pídele si te da tiempo. Porque si no, Él te va a responder. Él te va a responder. Porque Él conoce los deseos de tu corazón.
Y pudiera seguir hablando, pero no, quiero dejarlo ahí. Quiero que hagamos esta oración. Vamos a decirle al Señor hoy: Señor, a partir de hoy, di conmigo, a partir de hoy, yo quiero ser un discípulo del monte, no del valle. No quiero quedarme solo pidiendo y pidiendo por mis necesidades. Quiero, Señor, subir al monte, porque quiero tener un encuentro personal contigo. Ahí quiero ser transformado primeramente en mi corazón. Y allí, Señor, quiero tener un encuentro con el Padre. Porque cuando me encuentre con el Padre, allí está la plenitud. Cuando nos encontramos con el Padre, estamos completos. Es plenitud. El plero de Dios es la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Padre, yo quiero bendecir tu iglesia y oro de manera especial para que esta iglesia y la iglesia de los últimos tiempos suba a un nivel mayor contigo. Suba al monte, tenga un encuentro personal contigo, Señor. Que ese sea nuestro deleite, subir al monte, Señor, y que allí recibamos de ti, cada uno de nosotros, lo que tú para esta estación que cada uno de nosotros está viviendo quiere para cada uno, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey.